Gracias. Dios les bendiga, ¿cómo están? Amén, bendecidos con toda bendición espiritual. Estamos contentos, es bueno tenerlos en la casa del Señor, tenerlos aquí en su iglesia, Luz y Verdad. Hoy ya estamos en la segunda parte de una serie de 4 partes que se titula Me lo merecía. ¿Por qué? Porque yo me merecía una cosa, pero por la gracia de Dios hemos recibido otra cosa, hemos recibido bendición. Y vamos a estar estudiando, estoy adelantándome allá, Lucas capítulo 19, vamos a ver los primeros 10 versículos. Les invito a que vayan allá en sus Biblias, en Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10. Vamos a estar observando, y como se dieron cuenta, la semana pasada vimos una historia del Evangelio y vamos a estar viendo durante estas 3, 4 semanas que faltan, 3 semanas, historias en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, de personas que merecían una cosa, pero por la gracia de Dios, Jesús no les dio lo que merecían. Hoy vamos a estar observando una necesidad, que creo que todos nosotros experimentamos en un momento de nuestra vida. Esa necesidad de ser aceptado, de ser querido, de ser aprobado. Y que yo creo, hermanos, que uno de los peores sentimientos que podemos tener o experimentar es el sentimiento de rechazo. ¿Sí o no? ¿A cuánto le tocó jugar fútbol con los amiguitos de la cuadra y se ponían todos contra la pared? Y había uno que escogía a todos, ¿verdad? Y te escogían al último. Porque tenías 2 pies izquierdos y te tropezabas con uno y el otro. Y te sentías, ¡oh!, era el último. O te escogían de portero porque estabas gordito y no sabías jugar fútbol, ¿verdad? Entonces te ponían ahí para que tú taparas todo de todos modos. ¿Cuántos les tocó en el almuerzo, a ver los muchachos aquí de secundaria, sentarse en la mesa? Ya ven que hay mesas en la secundaria, siempre en todas las secundarias hay la mesa de los populares, ¿verdad? Los cool people, los muchachos pues que sean los más populares de la escuela, donde todo el mundo quiere estar sentado, y luego está la mesa de los no tan populares, ¿verdad? Los que más o menos ahí, y luego estaba la mesa donde tú te sentabas, ¿no? Nadie se sentaba, y todos los días estabas ahí. Sí, no sé si se dan cuenta, todos tratamos de buscar y tener aceptación. ¿Qué es lo que hace la tecnología? ¿Qué es lo que hace Facebook? ¿Cuántos amigos tienen en Facebook, por ejemplo? Oh, montones de amigos. ¿Con cuántos realmente hablan en el Facebook? No sé si se han dado cuenta o quién le ha pasado que te das cuenta que están todas las fotos de todos sus amigos en Facebook. Se fueron a salir a una fiesta o una cena y todos y fueron y a ti no te invitaron. Y te das cuenta por las fotos de Facebook. Y te duele en el corazón. ¿Cuánto les ha tocado? No sé si pueden comprender lo que me ha pasado. Que mandas un texto a un amigo, a una persona, y le mandas un mensaje de texto y no te contesta. Y pasa un día, y pasa 2 días, y no te contesta. Y te sientes como que no somos amigos lo suficiente para que me contestes un mensaje de texto. Y entonces estamos así. ¿Cuántos nos sentimos mal porque en tus fotos de Facebook, de Instagram, no tienes tantos likes? No tienes tantos seguidores como otros que tienen hasta 200, 300 likes. Bueno, esas son unas cosas. Si ya eres adulto y tú sientes que eres una persona capacitada, una persona capaz, y vas a hacer una aplicación para un trabajo, y dices, no, este trabajo me lo van a dar, y ¿de qué pasa? No te lo dan. Te sientes rechazado. Amigas, hermanas, jóvenes, jovencitos, todos los amigos ya están empezando a salir, todas tus amigas ya están empezando a tener novio, ya se están casando, y tú, ahí estás, ¿verdad? Nada más solterito. Entonces, si se dan cuenta, hay tantas cosas en nuestras vidas que pasan en la vida de cada uno de nosotros que nos hacen sentirse rechazo. Nos hacen sentir no aceptados, no ser aceptados. Y hoy vamos a ver la historia de un hombre que les decía la semana pasada. Este hombre merecía ser rechazado. Él merecía ser odiado, merecía que nadie lo aceptara, pero por la gracia de Dios Jesús le dio algo más. Vamos a ver ahí en Lucas capítulo 19 y vamos a leer versículo por versículo. Y vamos a dejar que la historia de Lucas también nos hable acerca de la gracia de Jesús. Que la gracia de Jesús venga a la vida a través de la historia de Zaqueo. Y vamos a hacer la aplicación, porque ustedes pueden dar cuenta, hay algo que podemos ver, es la aplicación del Evangelio en la historia de Zaqueo.
Ahí vamos a ver cómo se aplica el evangelio. Primero vamos a ver cómo un hombre rico puede estar insatisfecho y rechazado. Muchas personas piensan que las riquezas traen felicidad. Mucha gente piensa eso. Pero la riqueza no es felicidad. Puede ser el hombre más rico del mundo, pero el más solitario. La riqueza no te va a traer la felicidad. Fíjense en el versículos 1 al 2 y vamos a estar leyendo cada uno de ellos. Entonces un hombre es rico, insatisfecho y rechazado. Punto número 1. Fíjense, este es un mensaje, o este tipo de mensajes se llama de estilo narrativo. ¿Por qué? Porque vamos a ir narrando la historia y vamos a sacar las enseñanzas, los principios bíblicos de lo que vamos a ir aprendiendo. Entonces Jesús, versículo 1, dice que entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. ¿Quién se sabe la historia de Zaqueo? Aquí está. Él era el jefe de los cobradores de impuestos, de los recaudadores de impuestos de la región. Fíjense, dos cosas. Y se había hecho muy rico. Eran dos cosas. Era el jefe, no solamente un recaudador de impuestos, era el jefe de los recaudadores de impuestos. Y se había hecho muy rico. Zaqueo era una persona odiada no simplemente por su posición, era porque también se había hecho muy rico ilícitamente. Ahora, no sé si ustedes saben, pero para que un hombre se convirtiera en recaudador de impuestos, para poder tener ese puesto, tenía que haber sobornado a otro recaudador de impuestos para que le pasara como que digamos la manga, ¿no? Para que le pasara la batuta. No sé si le ha pasado eso o conocen eso en sus ranchos, ¿verdad? Allá en sus pueblos, donde uno pide un puesto político, ¿verdad? Y solamente con palanca, dicen, o dando ahí, soltando un poquito de dinero. Entonces, ya para empezar, para ser recaudador de impuestos, tenías que ser una persona corrupta para empezarlo, o sea, para tener el puesto. ¿Por qué? Porque tenías que sobornar a alguien. Luego, después de eso, era una persona que cobraba adeudos impuestos, porque esos son los impuestos, son adeudos que se te imponen. Y eso es lo que estaba pasando, porque estas personas tenían que pagar unos impuestos que ya se les habían dado. Ahora, él tenía que dar una cantidad. Lo que pasaba era eso, que el imperio romano le pedía una cantidad al cobrador de impuestos, digamos, les voy a pedir por todas las personas que tienes aquí en esta región, vamos a pedirte $25,000. Ok, entonces él dividía, tengo tantas personas, a cada uno de ellos les toca dar tanto, pero pedía, por ejemplo, a cada uno de ustedes les toca dar $100 al mes. Pero, ¿qué hacía este recaudador de impuestos? Te toca $100, pero vas a dar 150. Aquí dice que tienes que dar 150. ¿Y cómo lo hacías? No podías hacer nada, tenías que pagar, porque no eres como que en estos días, ¿verdad? Que puedes checar cuál es tu revenue y cuál es todo eso. No, en esos días el que decía recaudador de impuestos, pagas esto, y lo tenías que pagar porque iba con soldados romanos. No pagabas impuestos, te metían a la cárcel. Igual que ahora, ¿verdad? Pero eso era lo que pasaba. Entonces, no nada más se había hecho rico ilícitamente, sino que nada más era corrupto, se había hecho rico ilícitamente. Y sobre todo, lo peor de todo es que era un hombre judío. Lo peor de todo eso era un hombre judío que trabajaba para el imperio romano. Literalmente era un traidor a la patria. Tenía que ser rechazado. Una de las cosas que pasaban, y históricamente, tradicionalmente lo pueden saber, ustedes lo pueden investigar, es que este tipo de personas como Zaqueo, un recaudador de impuestos, no era permitido entrar ni a la sinagoga, mucho menos al templo. Pero no se les permitía entrar a las sinagogas. Era un rechazo espiritual, un rechazo físico, un rechazo social. Todo lo que ustedes vean, este hombre era rechazado completamente. Y yo me imagino, hermanos, que no importa el rico, no importa lo que tengas, pero puedes estar cansado, te vas a cansar de ser odiado. Estaba cansado de sentirse solo, cansado de sentirse culpable, cansado de sentirse desconectado de Dios después de todo lo que había hecho. Entonces llegó a un punto de decepción. No sé, llegó a un punto donde él sufrió, y ahorita vamos a ir viendo cada parte, pero no sé si tú estás en estas circunstancias. No sé si tú estás en esta manera de ser, donde tú vienes a la iglesia, porque muchos van a decir, bueno, pero era rico. Dice ahí la Biblia que se había hecho muy rico. ¿De qué le importaba de que lo rechazaran si era muy rico? Tenía todo lo que él quería, tenía la casa, tenía el carro, tenía lo que él quería porque era muy rico. Pero a él no le importó eso, eso no era lo que importaba.
Yo sé que muchos de nosotros podemos estar sufriendo lo mismo. Podemos venir a la iglesia y parecer que tenemos un matrimonio perfecto, un matrimonio hermoso donde se agarran de la mano. Ay, qué felices, qué bonito es su matrimonio. Son un ejemplo para nosotros, pero no se dan cuenta que por atrás, cuando están en la casa, cuando están solos, no se aguantan el uno al otro. O puede ser que tengas muchos seguidores en redes sociales. Puedes tener muchos likes en Facebook, muchos likes en Instagram y muchas cosas que muchas personas que te siguen, tienes tu propia página y mucha gente te está viendo tus videos, pero eres la persona más solitaria de todos los que están aquí. Porque en realidad no interactúas con ningún ser humano. Y no hay nada, hermanos, no hay nada que pueda reemplazar la conexión personal con otras personas. Esa relación personal, tener amistades, tener amigos, tener una persona a quien amar, tener hijos, tener esposa, tener esposo. No hay nada que pueda reemplazar eso, ni todo el oro del mundo. Tal vez tú sientes que, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, que tú dices, ay, es que todo el mundo lo dice, ay, es que ese hermano todo el mundo lo quiere, todos lo aprecian, es el hermano más querido de la congregación. Pero cuando estás solo no se aguanta ni él mismo. O tal vez te ves como un cristiano fuerte. Un hermano que dice, wow, este hermano, tú ve con él porque él te va a dar un consejo de la palabra de Dios. Es un gran hermano, es una persona, él te va a decir hasta versículos que ni siquiera sabías que existían. Ahí por Nahum, esos versículos que nadie lee, ahí vas a ver, te va a decir, y vas a ver que te va a decir una buena palabra de Dios. Y es una persona que está pasando por crisis espiritual. Y eso es lo que estaba pasando en la vida de Zaqueo. Ahorita lo vamos a ir viendo todo esto, pero fíjense lo que dice en el versículo 3. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era ¿de qué? De poca estatura. Yo creo que la Nueva Traducción Viviente, la que estamos leyendo ahorita en este momento, lo pone de la manera política, digamos, políticamente correcto, ¿verdad? Como decimos ahora. No vamos a decir que era chaparrito, vamos a decir que era de poca estatura, ¿verdad? No vamos a decir que era gordito, ¿verdad? No vamos a decir que es de huesos anchos, ¿verdad? Pero y fíjense lo que pasa, era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. ¿Cuántos de ustedes se saben la canción de Escuelita Dominical? A ver quién se la sabe. ¿Quién la canta conmigo? Zaqueo era chaparrito, chaparrito era él, ¿verdad? ¿O cómo va? ¿No, chaparrito? Y se subió a un árbol para ver a Jesús. ¿Ya no fueron a escuela dominical o ya no se acuerdan? Otra versión. ¿Cómo va la versión que se sabe? No. Sí, ahí está bien. Pero se saben la canción, se la saben, de que se la saben, se la saben. Y bueno, ahí es donde yo pienso, personalmente yo creo, que Zaqueo había sufrido más. Yo no creo que Zaqueo se haya hecho recaudador de impuestos, simplemente porque quería ser muy rico. Yo creo personalmente, y no está en la Biblia, ¿verdad? Pero yo creo que Zaqueo sufrió mucho. Porque si ustedes se van a la historia, o si van a la etimología de la palabra, si van a lo que dice la palabra de que era bajito de estatura, chaparrito, literalmente quiere decir, o sea, poniendo en perspectiva, era enanito. Era una persona chaparrita. Y me imagino, ¿verdad? Pero imagínense ustedes que es un chaparrito que va a la primaria en su escuela, allá en El Salvador, en México, en Honduras, en Guatemala. No sé ustedes, pero en México, un apodo tras otro, ¿verdad? Porque para eso somos buenos los mexicanos, para eso somos buenos los latinos, para poner apodos. Y no sabemos su nombre, pero el apodo, ese perdura para toda la vida, ¿verdad? Elena, ¿verdad? ¿Cuál Elena? El enano, no sé, una cosa. Y de todo hacemos broma, de todo hacemos apodo. Ahora yo me imagino que esta persona había sido rechazada toda su vida. Zaqueo había sido rechazado desde que empezó a ir a la escuela, porque los niños son crueles, los niños son así. Y toda su vida sufrió. Me imagino, porque no está en la Biblia, pero me imagino que él dijo, me las van a pagar.
De alguna manera me la van a pagar. ¿Cómo me la van a pagar? Ya sé, van a pagar impuestos. Ahora, fíjense, él era el jefe de los recaudadores, de los cobradores de impuestos. Lo que quiere decir que no solamente las personas que él tenía a su cargo le daban extra, sino que todos los otros recaudadores de impuestos le tenían que dar todavía extra a él. Imagínense todo el dinero que estaba haciendo. Tú te burlaste de mí, ¿verdad? Tú me dijiste que yo era el enano. Ajá, a ti te tocaban $100 de multa, te voy a dar de impuestos 250. Y los pagas, porque los pagas. Entonces Zaqueo era una persona que estaba sufriendo. Había sufrido la profundidad del rechazo toda su vida, desde joven. Ahora lo peor que pudo haber hecho es haberse convertido en recaudador de impuestos, porque eso todavía lo hizo que le rechazaran más cuando él se quiso vengar. Ahora fíjense lo que pasa, porque esto es importante, esto me encanta. Ese fue un hombre rico que era rechazado y que estaba insatisfecho. Después vemos un hombre ferviente que se dio prisa, descendió del árbol y recibió a Jesús. Seguramente, hermanos, yo creo que estoy seguro así, de que Zaqueo había escuchado la historia de otro recaudador de impuestos con la vida con Jesús. Había escuchado de un hombre que se llamaba Mateo, que también era como él, era un pecador, era un traidor de la patria, que Jesús no solamente fue a cenar con él a su casa, no solamente lo llamó, sino que lo hizo un discípulo personal del Señor Jesús. Y había escuchado esa historia. Y yo me imagino que Zaqueo se dio prisa, si ustedes se dan cuenta ahí en el versículo 4, porque él quería ver por sí mismo. Y eso es algo que tenemos que entender nosotros, hermanos. Para conocer a Jesús lo tienes que hacer por ti mismo. No puedes esperar a que tus padres te traigan a la iglesia toda la vida y creer que porque tus papás son cristianos, tú eres cristiano. No puedes esperar y decir, no, es que mi esposa es una cristiana fuerte, es una buena cristiana. Yo, pues gracias a Dios, que ella que vaya, yo me quedo aquí viendo el fútbol. No, hermano, tienes que conocer a Jesús personalmente, amigo. Jesús es personal. Y tienes que quererlo tú, tienes que buscarlo tú, tienes que correr tú, tienes que ir. Tú tienes que hacerlo. Y puedes hacer dos cosas, hermano. Puedes hacer dos cosas que puedes hacer en la vida para buscar aceptación. Puedes correr hacia la gente para que te acepte, o puedes correr hacia Jesús. Es tu decisión. Puedes correr hacia la gente o puedes correr hacia Jesús. Fíjense lo que pasa. Versículo 4. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro, a un árbol sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. ¿Qué hizo? Hizo dos cosas. Se adelantó, ¿qué? Corriendo, y luego se subió al árbol. Hizo dos cosas, corrió y se trepó. Ahora, si ustedes saben, les voy a decir varias cosas acerca de la costumbre, de las tradiciones judías. Estas dos cosas, precisamente estas dos cosas, son las cosas que un hombre judío que se respetara a sí mismo no iba a hacer. Ningún hombre judío que se respetara a sí mismo iba a correr. ¿Sabes por qué? Porque en ese entonces ellos no usaban pantalones, usaban túnicas largas. Y un hombre judío que se respetara a sí mismo jamás iba a enseñar las piernas. Entonces cuando corres, ibas a correr y la túnica se iba a levantar. Jamás un hombre judío iba a correr. Nunca iba a correr. De hecho, Jesús en Juan capítulo 15 contó la parábola del hijo pródigo. No sé si ustedes saben esa parábola. Donde dice que el hijo se arrepintió ya al final de la parábola y el hijo venía caminando y dice que el padre corrió. Y esto espantó a los fariseos, a los judíos. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Porque les digo, el Padre, nuestro Padre Celestial es el que representa a Dios. Dios corrió. Eso no lo hace ningún judío digno de sí mismo. Sí, pero Dios lo hace por ti. Dios va a correr por ti. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Él corrió hacia el Padre. Me imagino, hermano, es que tú tienes que hacer tu parte, tienes que buscarlo a Él. Yo sé, no sé si ustedes saben la historia de una mujer, esta mujer con la cuestión del flujo de sangre por 18 años con ese problema. ¿Qué hizo esta mujer? Dice la Biblia que ella se estiró para alcanzar a Jesús, para tocar por lo menos el borde de su manto, pero ella se estiró. La Biblia también habla de hombres, 4 hombres que llevaron a su amigo para conocer a Jesús, para que Jesús sanara a este paralítico. ¿Qué hicieron estos hombres cuando no pudieron pasar a la casa donde estaba Jesús?
se subieron al techo y cavaron, abrieron un hoyo en el piso. Ellos buscaron a Jesús. Zaqueo, hermanos, Zaqueo hizo algo que tenía que hacer, aunque fuera algo que no fuera digno para él. Tuvo que correr y mucho menos trepar un árbol. Un judío jamás lo iba a saber trepando en ningún lugar. Y hay veces, hermano, hay veces, amigo, que tú vas a tener que alcanzar, te vas a tener que estirar, te vas a tener que correr, vas a tener que abrir un hoyo para alcanzar a Jesús, para ver a Jesús, para estar con Jesús. ¿Por qué? Porque no importa lo que te digan, no importa lo que otros piensen, no importa. Tienes que ir a buscar a Jesús, tienes que conocer a Jesús. Te tienes que subir por encima de tu orgullo a veces para conocer a Jesús. No pongas excusas, no tengas miedo, búscalo. Porque esta es la promesa más hermosa que podemos encontrar, que cuando tú buscas a Jesús, lo vas a encontrar. Él no se te va a esconder, Él no te va a rechazar, Él te va a estar esperando. Santiago capítulo 4, versículo 8 dice acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Cuando estás herido, hermano, cuando estás herido, amigo, y rechazado por la gente, realmente tienes un par de opciones, se los acabo de decir. Puedes regresar corriendo a la gente para que decirle, mírenme, acéptenme, ahora soy un hombre respetable, ahora soy rico, ahora soy un recaudador de impuestos, aquí estoy, acéptenme. Puedes hacer eso o puedes hacer lo que hizo Zaqueo, correr hacia Jesús, decidir correr hacia Jesús. Ahora fíjate lo que dice la historia, versículo 5, ya estamos llegando a la mitad de la historia. Cuando Jesús pasó por ese árbol, obviamente el árbol sicómoro, miró a Zaqueo y lo vio hacia arriba y lo llamó, ¿por qué? Eso es maravilloso para mí. Y le dice, Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Hermano, no sé si no les mueve esto, pero a mí me llama la atención. ¿Por qué? Porque Jesús, este hombre que era rechazado por todo el mundo, Jesús lo llama por su nombre. Porque Jesús es el buen pastor. Y el buen pastor conoce a sus ovejas por su nombre. Le llamó por su nombre. Jesús te conoce por nombre. Aunque todo el mundo te rechace, Jesús conoce tu nombre y conoce tus necesidades. Y Jesús te ama tal como eres. Dice Jesús, baja, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Y me imagino que esto espantó a todos los... Obviamente espantó porque ahí nos dice que lo murmuraron y se empezaron a hablar mal de él. Espantó a todas las personas que estaban ahí. Pero dígame por qué. ¿Por qué fue lo que pasó? ¿Por qué no lo querían? ¿Por qué no querían que Jesús fuera a quedarse con él en su casa? Póngase un momento ahí. Vamos a viajar unos 2000 años hacia el pasado. Digamos que Zaqueo es miembro de nuestra iglesia, Lucy, ¿verdad? En el año 30 y tantos, o año 20 antes después de Jesús. Nos vamos a trasladar hacia allá. Y viene Jesús a nuestra iglesia. Y todos estamos contentos porque todos hemos escuchado que Jesús, tú sabes quién es Jesús, has escuchado historias acerca de Él, sabes que puede ser el posible Mesías que estábamos esperando. Ha hecho milagros y ha comprobado quién es con sus acciones, con sus obras. Va a venir hoy a nuestra iglesia. ¿Cuántos de ustedes se vendrían con su mejor ropa? ¿Verdad? Bien peinaditos, ¿verdad? Y todos bien listos esperando a Jesús. Pero Jesús escoge al peor de todos nosotros aquí para ir a quedarse en su casa. Ay, pastor, ¿cómo crees? ¿Cómo se va a quedar con esa persona? ¿Cómo se va a quedar con él? Mírame a mí, Señor. Él, por favor. Yo soy pastor de la iglesia. Yo sirvo aquí en la iglesia. Yo soy aquí, mira, mi casa está mejor. Yo adorné mi casa para que vinieras acá y no te vas a quedar conmigo. La gente no estaba contenta. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Jesús simplemente ignora a la multitud y se dirige directamente hacia el hombre más pecador y más rechazado de todos. ¿Por qué? Porque para eso vino exactamente Jesús. Él no vino por los justos. Él vino por los pecadores. De hecho, no sé si ustedes saben, pero Zaqueo, la palabra Zaqueo es la palabra Zakai, la palabra en hebreo, Zakai, que quiere decir puro. El puro, el justo. Entonces el nombre, literalmente el nombre de Zaqueo era el justo, el puro. Imagínate, nada más, ahí viene el puro ladrón, ¿verdad?
Imagínate, ya desde ahí le estaban haciendo burlas. Pero Jesús vino por los pecadores. Él no vino por los sanos. Él vino por los enfermos. Y esto a mí me bendice mucho, hermanos. No sé a ustedes, pero a mí me bendice mucho porque fue por el pecador más sucio e injusto de toda la comunidad. Y le dijo, ven, bájate ahora, porque yo necesito ir a estar contigo. Necesito ir a quedarme a tu casa. Fíjense el versículo 6. Me encanta este versículo. Dice, Zaqueo bajó rápidamente después de que Jesús lo llamó y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada, obviamente. Fue a hospedarse, decían, en la casa del un pecador de mala fama y murmuraban. Hermanos, Zaqueo merecía ser rechazado. Era una persona ladrona, un ladrón, era un egoísta, era un corrupto, se había aprovechado de la gente inocente, le había cobrado impuestos extra a las viudas, a las personas con más necesidad, a las personas inocentes. Si lo pusiéramos en nuestro tiempo, era un mafioso, era un matón, era un criminal, era una persona que merecía ser rechazado. Pero Jesús fue a estar con él. Y de hecho, no sé si ustedes conocen a D.L. Moody. D.L. Moody es un famoso evangelista y es el fundador del seminario Moody en Chicago, Illinois. Es uno de los seminarios más prominentes o mejores seminarios del mundo. Pero él escribe en uno de sus comentarios y dice, hace esta pregunta: ¿sabes cuándo se convirtió? ¿Cuánto tiempo tardó para que Zaqueo se convirtiera? ¿Saben ustedes cuánto se tardó? D.L. Moody dice, Zaqueo se convirtió en el tramo de la rama al suelo. Zaqueo se convirtió en el tramo de la rama al suelo. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo te tomaría a ti bajarte de una rama? Bueno, si no eres muy físico, ¿verdad? Muy atleta, pues sí te tardas un poquito, unos 3 segundos, 2 segundos. Si eres bueno para bajarte de las ramas y jugabas en un segundo ya te bajaste, te echas un brinco y ya estás en el suelo. Y eso es lo que me llama a mí la atención. Porque yo estoy hoy aquí, hermanos, estoy aquí para decirle a alguien, yo no sé a quién, pero es que es en cuestión de segundos que Dios puede transformar tu vida. Amén. Puede transformar total y completamente tu vida por la gracia de Jesús. Es en cuestión de segundos. No importa lo mal que estés, no importa lo lejos que tú pienses o que tus amigos piensen que estás de Dios. Es en cuestión de segundos que puedes ser perdonado, que puedes ser transformado, que puedes ser sano espiritualmente y puedes ser renovado por la presencia de Jesús en tu vida. A él solamente le tomó segundos. Segundos. De la rama al suelo. Ahora fíjense lo que vemos al final. Vemos a un hombre real que se goza cuando tiene a Jesús como Señor. Y eso es lo que puede pasar en la vida de todos y cada uno de nosotros. El gozo más grande que tú puedes tener es tener a Jesús en tu vida. No hay nada que lo compare. Ni todo el dinero, ni toda la aceptación, ni toda la fama, ni toda la fortuna del mundo. Tener a Jesús en tu vida es lo mejor que puede sucederte. Fíjense versículo 8. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mis riquezas a los pobres. Y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Y no sé, hermanos, pero esto es un versículo que a veces pasamos por alto, lo damos por sentado porque, ay, qué bueno, qué buena persona. Pero si te pones a estudiar, si te pones a meterte a este versículo, este hombre había sido tan transformado por Dios, por Jesús en su vida, que empezó a hablar puras locuras. Y no sé cuántos les ha pasado. Un hombre avaro, un hombre codicioso, un hombre que era corrupto, se convierte en una persona generosa. Y eso solamente Dios lo puede hacer. Empezó a hacer las cosas bien, las cosas que había hecho mal. ¿Por qué hizo esto, hermanos? ¿Por qué hizo esto? Y no se lo pierdan, por favor, solamente pónganme atención unos minutos más. Él no hizo esto para obtener la aprobación de Jesús. Él hizo esto porque había sido aprobado ya por Jesús. Amén. Otra vez, Él no hizo lo que hizo para que Jesús lo aprobara. Y nosotros no hacemos lo que hacemos para que Dios nos apruebe. Lo que hacemos, lo hacemos porque Él ya nos aprobó.
Él ya nos aceptó, Él ya nos amó. Amén. Escuchen bien, tradicionalmente los judíos decían que para ser una persona generoso tenías que dar el 20% de tus ingresos a los pobres, a los necesitados, a las viudas, a las personas que estuvieran marginadas. El 20%. ¿Sabes cuánto dio él? La mitad de todos sus bienes, el 50%. Imagínate. Y la ley decía, también eso es la ley, no solamente la tradición judía, pero la ley decía que si tú habías defraudado, habías cometido un fraude, habías robado a alguna persona, la ley decía que le tienes que devolver, le tenías que regresar el 100% más el 20% extra de lo que le habías robado. ¿Sabes cuántas veces regresó Job lo que había robado? 4 veces más. Es decir, que él regresó el 400% de lo que se había robado. ¿Quién hace eso, hermanos? ¿Quién hace esas locuras? Solamente una persona transformada por Jesús. Porque Zaqueo ya no estaba siendo motivado por la ley, no estaba siendo motivado por la aceptación de las personas. Él había sido movido por el amor de Dios. Y eso no es raro, hermanos. Yo escuché de un hombre en Estados Unidos, estaba leyendo el otro día, de un hombre que declaró él que había cometido fraude por no sé cuántos años, pero había aceptado a Jesús en su vida. Y él, ¿quién hace eso, hermanos? ¿Quién dice que yo cometí fraude? Y él aceptó 2 años y medio en una penitenciaría en Estados Unidos para pagar su condena. Y salió y trabajó 12 años más para pagarle a las personas que había defraudado. ¿Quién hace eso? Una persona que es transformada por Jesús. Escuché de una chica también, y yo sé de muchas personas que han dejado su trabajo para servir en su iglesia. ¿Quién hace eso, hermanos? Dejar un trabajo para irte a las misiones, para servir en tu iglesia. ¿Cuántos de ustedes podrían estar trabajando el domingo? ¿Quién hace eso, hermanos? Venirse a reunir con un montón de personas cuando puedes estar haciendo dinero. Solamente las personas que son transformadas por Jesús. Hermano, cuando eres transformado por Jesús, hay evidencia. Cuando Jesús transforma tu vida, va a haber evidencia. De repente empiezas a hacer cosas raras. Yo no, pastor, ¿cómo crees? ¿Cómo no? De repente empiezas a perdonar a aquellas personas que no se merecían perdón. De repente empiezas a amar a esas personas que nadie amaría. Empiezas a servir a la gente que nadie le serviría. Empiezas a usar tus propios recursos para bendecir a la gente que tenga necesidad. De repente empiezas a visitar a la gente y a hablarle de Jesús, aunque ni siquiera los conoces. De repente empiezas a servir y de repente empiezas a dar tu vida a Dios, porque tú sabes que tu vida ya no te pertenece. Tu vida le pertenece a Dios. Ahora escuchen bien esto, hermanos. Nosotros tenemos que ser extraordinarios en nuestra respuesta, porque Dios fue extraordinario en su amor para con nosotros. Incluso, escucha bien, si eres rechazado por la gente, eres aceptado por Dios. Incluso no necesitas agradar a nadie más. No necesitas agradar a 100 personas para agradar a Dios. Solamente puedes agradar a Dios a través de Jesús. Puedes amar a Dios. Y Dios, escucha bien, Dios sabe tu nombre. Dios conoce tu nombre. Dios te ama. Y Dios te acepta a través de Jesús. Escuchen bien. Jesús respondió, versículo 9. La salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre del que hemos estado hablando ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Y eso era algo que solamente los judíos que habían vivido justamente se podían decir. Los judíos que cumplían con todas las exigencias de la ley decían: yo soy un verdadero hijo de Abraham. Y Jesús le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque Él ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pero no por obra de Él, no por lo que Él haya hecho. ¿Por qué? Porque dice: pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos.
por obra de nuestro Señor Jesús. Porque este hombre realmente merecía ser rechazado, pero Jesús lo aceptó. Me gustaría que todos lo pudiéramos decir en voz alta. ¿A qué vino Jesús? Vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Y con esto estamos terminando. No te lo pierdas, hermanos. Con esto terminamos. Jesús no vino por los que tienen todo bien, los que tienen todo arreglado, los que no tienen ningún problema. Jesús vino por los perdidos. Jesús, Él no vino por los justos. Él vino por los pecadores. Él vino por los enfermos, no vino por los sanos. Cuando nosotros reconocemos esto, que Jesús vino por los que tenían necesidad de Él, nuestra única respuesta razonable es darle toda nuestra vida a Él, porque Él nos aceptó, incluso cuando nosotros no lo merecíamos. Ninguno de nosotros merecía ser aceptado, pero Cristo nos aceptó. Amén.